Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión sobre la literatura española desde 1939 a 1970. Mi intención es realizar una serie de vídeos sobre los temas que entran en selectividad, tanto de literatura como de sintaxis. En esta ocasión sabéis que la literatura de este periodo se divide entre la novela, la poesía y el teatro, ¿no? Haré un vídeo para cada uno de ellos. Tened en cuenta que la información que os voy a ofrecer la saco de este libro, el de Lengua Castellana y Literatura de Andalucía, de la editorial Sansi. Es un libro del que soy autor, así que no os preocupéis que no estoy fusilando nada de otras personas, ¿no? Que yo soy parte de las personas que han hecho este libro. Y nada, venga, vamos al lío. Timbre y empezamos. Bueno, como sabéis, la literatura es bastante extensa y la verdad es que el tiempo que tenéis para redactarla es escaso en el examen. Se recomienda que escribáis entre unas 600 o 700 palabras, así que trataré de ir en la explicación lo más al grano posible para hacerla lo más realista teniendo en cuenta el poco tiempo que tenéis para redactarla. El contexto sabéis que es la parte común tanto para la novela como para la poesía y el teatro, así que esta parte del contexto la podéis plantar en cualquiera de las tres opciones de la literatura de esta época, del 39 al 70. De todas maneras, no os preocupéis porque os la voy a repetir en los tres vídeos. Así que si, si resulta repetitivo, pues simplemente en los siguientes vídeos os saltáis en el contexto y listo. El contexto de esta etapa viene marcado obviamente por la cruel guerra civil que sufrió el país. A finales de la década de los 30, a principios de los 40, nos encontramos con un país prácticamente destruido en todos los sentidos. Destruido culturalmente, económicamente, socialmente, las ciudades estaban en ruina. Esto provoca obviamente consecuencias terribles en la población está diezmada, está dividida entre vencedores y vencidos, hay mucho odio y es una población que pasa miseria, que pasa mucha hambre y muchas penurias económicas. Por suerte, conforme la década de los 40 va pasando y llega la década de los 50, España se abre poco a poco internacionalmente. Tened en cuenta que el hecho de que Franco apoyara a los países fascistas, aunque se declarara no beligerante en la Segunda Guerra Mundial y mandara a Rusia la División Azul, hace que España esté aislada internacionalmente. Pero a partir de 1953, con la entrada de España en la ONU, la cosa comienza a cambiar. A finales de la década de los 50 España entra en crisis económica, se crea entonces el Plan de Estabilización Económica que poco a poco, ya en la década de los 60, provoca cierta mejora económica y sobre todo que España se abra culturalmente al extranjero. Si tenemos que resumir el contexto en cada una de las cuatro décadas que ocupan esta parte, podríamos decir dos ideas principales de cada una de ellas. En los años 40 debemos hablar de la autarquía económica. La autarquía económica es una especie de Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como. Es sobrevivir con tus propios recursos, porque España no tenía ayuda extranjera de ningún tipo. Y además, como la guerra civil acababa de terminar, pues hay todavía una fuerte represión política, que aunque va a durar toda la posguerra, pero ahora es cuando es más cruel. En la década de los 50 llegan los acuerdos internacionales, como este que os he dicho de que España entra en la ONU y también se firma el concordato con la Santa Sede. Además, a finales de los 50 se crea el Plan de Estabilización Económica para evitar que el país vuelva a entrar en bancarrota. Tiene cierto éxito y España, pues tímidamente, pero se recupera en su economía. Los años 60, por lo tanto, son los años de la mejora de la economía y también de cierta apertura cultural que se cristalizará ya en la década de los 70, donde el declive físico de Franco vislumbra al final de la dictadura. Prueba de ello, entre otras muchas cosas, es que es elegido sucesor suyo Juan Carlos I. Si nos centramos ya específicamente en el tema que nos ocupa, que es la novela, desde 1939 a los años 70, vamos a hacer un esbozo general así al principio, en el que veremos que la década de los 40 va a estar marcada por tres grandes tendencias. La primera de ellas la vamos a llamar la novela del exilio, obviamente la novela de aquellos autores que por su manera de pensar estaban represaliados ideológicamente y se tuvieron que ir del país a otro, ¿no? Por eso es la novela del exilio. Y por otro lado vamos a tener dos corrientes escritas por autores que se quedaron aquí en España, que van a ser tanto el existencialismo como el tremendismo. Y vamos a ver ese enfoque que tienen de la vida en la España de posguerra tan diferente. Los años 50 es el año de la novela social. Como su nombre indica, es una novela que trata sobre los problemas del hombre y la vida en la sociedad. ¿En una sociedad cualquiera? Pues obviamente no, en la sociedad de la España de posguerra.
Todos estos cauces se terminan agotando y en los años 60 hay una necesidad muy grande de renovación. Es por eso que esta década es la época de la novela experimental y veremos las principales características que tiene. Y por último, terminados el periodo en los años 70, donde tras una época de experimentación se vuelve al arte de contar historias con un enfoque, pues de nuevo, social. Si nos centramos en la novela de los años 40, como ya os he adelantado, de lo primero que tendremos que hablar es de la novela del exilio, sin olvidar que hay otras dos corrientes, el tremendismo y el existencialismo. Empezamos por la primera, por la novela del exilio. La novela del exilio fundamentalmente trata sobre el recuerdo de la guerra civil y la España que tuvieron que abandonar pues estos autores que están obligados a irse al extranjero. Obviamente en estas obras se da una dualidad, porque al recuerdo de la guerra civil y el país que dejaron se suma la presencia de los nuevos países en los que viven. Entonces hay una mezcla que se ve en estas obras de lugares y de culturas, tanto del país del que ellos eran, España, como del país en el que ellos viven actualmente en el extranjero. Esta novela tiene un carácter narrativo, pero la verdad es que es poco innovador, ¿no? Tendremos que esperar hasta los años 60 para que se produzcan las grandes innovaciones. Y al igual que veremos ahora en el existencialismo, pues son autores en cuyas obras buscan el sentido de la vida y de la existencia. Los autores más importantes de este tipo de novelas los tenéis ahí. Ramón J. Sender con Requiem por un campesino español, Rosa Chacel con Memorias de Leticia Valle y demás. El tremendismo es, salvando las diferencias, una especie de literatura un poco gore, porque muestra la vida sin obviar los aspectos más sórdidos, es decir, muestra la vida de la posguerra española en su total crudeza. Los personajes son bastante violentos, incluso son personajes criminales. Hay asesinatos, hay también maltrato animal, hay maltrato psicológico, maltrato a la mujer. Una novela dura, de ahí el nombre, ¿no? Del tremendismo, porque de lo que se trata es de expresar cómo ha sido esa vivencia en primera persona de los horrores de la guerra civil. ¿Quién es el maestro del tremendismo? Pues Camilo José Cela y la obra cumbre está la familia de Pascual Duarte. El existencialismo, por su parte, aunque también es de esta etapa de los años 40 y también refleja la vida de la España de posguerra, pero lo hace desde una perspectiva mucho más amable, digamos. Refleja la miseria moral, obviamente, de la posguerra, pero sin entrar en esos aspectos tan sórdidos y violentos del tremendismo. Los personajes están desorientados, tienen una actitud pesimista ante la vida, no acaban de sufrir un trauma bastante grande con la guerra civil y la verdad es que se encuentran perdidos. Como este tipo de novelas reflejan fundamentalmente las vivencias personales de los autores, pues es lógico que se haga uso de la primera persona y el subjetivismo. ¿Y quién es la autora existencialista por antonomasia? Pues Carmen Laforet con su obra Nada. Si les queréis poner cara a estos autores, pues aquí tenéis a Ramón J. Sender, de Requiem por un campesino. Aquí tenéis a Camilo José Cela, con Pascual Duarte y a Carmen Laforet con Nada, la más jovencita. La más jovencita en el dibujo, claro. Por su parte, seguimos avanzando en el tiempo. La novela de los años 50 es la novela social. ¿Qué características tiene esta novela? Hay muchas, pero son todas lógicas. Por un lado, esta novela lo que hace es denunciar las injusticias sociales a través del reflejo de la realidad. Claro, es una novela social, trata de la problemática social. Entonces lo que pretende es reflejar la realidad para que el lector vea en esa realidad qué problemas hay. No simplemente por expresarlos, sino también por hacer una denuncia de esos problemas que hay en la realidad. Por lo tanto, si tiene que reflejar la realidad, no va a estar ambientada en Saturno, sino que está ambientada en el mundo de la ciudad, en el mundo del campo, en el mundo obrero, en la vida burguesa, es decir, en esa realidad social que quiere criticar. ¿Cuáles son los temas? Pues los lógicos. Si está reflejada, son novelas que reflejan la realidad, pues lo cotidiano, la soledad en comunicación de las personas, una visión crítica del pensamiento y de la cultura de la época. Recordad que la mayoría de estos autores son reaccionarios contra el franquismo. Toda esta novela social se transmite literariamente de una manera muy sencilla. Son novelas fáciles de entender porque su lenguaje es sencillo y la estructura del relato también. Abundan en ella los diálogos y como abundan los diálogos, pues la acción obviamente está bastante concentrada. Y esta acción la desempeñan personajes colectivos y representativos, es decir, no son personajes individuales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú quieres individualizar un personaje, lo que haces es ponerle nombre. Entonces tu personaje se llama Ramón Jiménez. Si tú quieres que Ramón Jiménez sea más que esa persona concreta con su propia historia, el representante de un colectivo, le quitas el nombre. Eso es una de las técnicas, ¿no? Hay muchas más.
Entonces, por ejemplo, hay un cuento maravilloso que creo que es de Matute, El hijo de la lavandera, en la que el hijo de la lavandera es el hijo de la lavandera es la lavandera y los hijos del administrativo son los hijos del administrativo. ¿Por qué hace esto? No les pone nombre para convertirlos en personajes colectivos, personajes representantes de determinadas clases sociales. Entonces el hijo de la lavandera es el representante de las clases más pobres, oprimidas, los hijos del administrativo son los representantes de las clases más favorecidas, de cierta burguesía franquista. A esto nos referimos con lo de los personajes colectivos y representativos. Y por último, si os leéis cualquier libro de la novela social, vais a ver que se utiliza la denominada técnica de la cámara cinematográfica, porque el autor parece una cámara que está retransmitiendo cuanto se ve y cuanto se oye. ¿Quiénes son los autores más importantes de este tipo de literatura? Pues aquí los vemos. Tenemos a Martín Gaite con Entrevisillo, Ana María Matute con Los Abel, como no el Jarama de Sánchez Ferlosio, Miguel Delibes, Cela, que sigue, en fin. Aquí os dejo, por un lado, a Carmen Martín Gaite, y aquí por otro lado veis a Miguel Delibes, ¿vale? Con un faisán de regalo. Si avanzamos otros 10 años, llegamos ya a la época de los años 60, con la novela experimental. También tiene muchas características, pero os las voy a presentar de manera secuenciada y relacionada unas con otras para que veáis que es mucho más fácil. Si la novela quiere experimentar, obviamente va a crear técnicas nuevas, ¿no? Y el hecho de crear técnicas nuevas, que exige en primer lugar un lector activo. Si no estás atento en estas obras, es probable que te pierdas y tengas que volver atrás varias páginas para enterarte de lo que ha pasado. Con la experimentación, ¿qué es lo que pretenden? Pues una renovación estilística. Quieren cambiar el estilo, tanto el estilo de la novela como de la literatura en general. Para ello, ¿qué van a hacer? Pues fusionan géneros literarios. Ya no están tan claras las fronteras entre la novela, la poesía y el teatro. ¿Y esto qué provoca? Pues esto provoca que la estructura de las novelas cambie. Hay algunas basadas en capítulos, pero hay algunas donde la estructura se lleva hasta el último detalle, es decir, hasta las secuencias. Los protagonistas normalmente siempre tienen algún tipo de conflicto que tienden a resolver durante sus obras, pero estos conflictos se mueven entre la frontera de lo real y lo imaginario. Hay muchas veces que en este tipo de obras no sabemos si lo que se nos está narrando está pasando de verdad o es imaginación de los personajes. La acción se detiene a menudo porque se utiliza mucho la técnica del monólogo interior, es decir, es la técnica por excelencia para la expresión de los sentimientos de los personajes. Así que, como acabo de decir, el tiempo cronológico se para, porque mientras el personaje está pensando, no está narrando ningún tipo de acción. Esta narración también se hace en segunda persona, no solo en primera, e incluso se incorpora el punto de vista múltiple en este tipo de obras. Como consecuencia de todo esto, pues la estructura interna es súper variada. Tenemos la técnica del contrapunto, el desorden cronológico, hay novelas abiertas, novelas sin desenlace, etc. Los autores más representativos os los pongo aquí y aquí su dibujillo. Aquí tenéis a Luis Martín Santos, que escribió Tiempo de silencio, murió joven, si no recuerdo mal, en un accidente, y a Gonzalo Torrente Ballester. Aquí tenéis la caricatura, las orejas no las tenía tan grandes. Por último, en los años 70 llegamos al regreso al arte de contar historias. 10 años de experimentación estuvieron bien, algunas técnicas cuajaron, tened en cuenta que muchas de ellas os sonarán de libros que os habéis leído en la actualidad, pero sin embargo los cauces, digamos, ¿no?, literarios, pues regresaron de nuevo al viejo arte de contar las historias de toda la vida. Por eso el fervor experimental se relaja poco a poco y se vuelve a contar historias. Se recuperan géneros marginales, pero géneros que entonces eran marginales, como el género fantástico en ciencia ficción, porque hoy en día esos géneros la verdad es que son bastante conocidos. Se vuelve a hablar del desencanto vital, de las preocupaciones existenciales, de los sentimientos íntimos. Esto os puede recordar un poco, ¿no?, en la literatura de los años 40 y 50, pero sin embargo se le da un nuevo toque, y ese toque es que se hace desde posturas irónicas o meramente lúdicas. Los autores más importantes, pues los Goytisolo, Eduardo Mendoza, Vázquez Montalbán o Francisco Umbral. Yo os dejo por aquí al bueno de Eduardo Mendoza y aquí os dejo por aquí a Francisco Umbral. Y se ha acabado la historia. Ya con esto tienes entera la novela de 1939 a 1970. Tampoco ha sido demasiado. Si os gustan vídeos de este tipo, pues os animo a que os suscribáis. Recordad que esto está sacado del libro de lengua castellana y literatura de Sansi. Hay varios proyectos, en concreto el de Andalucía.
Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego!